Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy solo necesitamos cartulinas y pistola de silicona. Vamos a hacer unas estrellas de 8 puntas, una manualidad muy fácil y rápida de hacer para aquellos que en 6 de diciembre aún no tenéis la decoración navideña preparada. Pues este vídeo os interesa si queréis darle un toque a vuestro hogar. ¡Empezamos! Yo he preparado aquí distintas texturas en cartulina. La cartulina normal, la escolar, otra que tiene purpurina, glitter y otra que es en acabado metalizado. Para cada una de las estrellas vamos a necesitar 2 piezas iguales. Voy a empezar por esta que es con la purpurina. Yo he cortado 2 piezas, 2 cuadrados de 20 por 20 centímetros. El tamaño de vuestra estrella será de punta a punta la diagonal del cuadrado que cortéis. Vamos a marcar el cuadrado a la mitad. Este tipo de cartulina, las que son metalizadas o tienen texturas, nos va a costar un poquito más hacer los pliegues, pero se va a hacer exactamente igual que la cartulina normal. Ya tenemos este, pues ahora volvemos a doblar a la mitad, pero hacia el otro lado. Ya tenemos nuestro cuadrado dividido en 4 partes. Y ahora vamos a sacar las diagonales. Vértice del cuadrado con el vértice opuesto. Y volvemos a hacer lo mismo con los otros dos. Ahora, en las marcas que hemos hecho dividiendo el cuadrado a la mitad, en las diagonales no. En estas otras dos vamos a hacer un corte hasta la mitad. Yo lo voy a hacer a ojo, pero desde el centro del cuadrado hacia este lado sacáis el centro, marcáis y hasta ahí tenéis que hacer un corte. En los 4 pliegues. Una vez hechos los cortes, vamos a coger esta parte de aquí y vamos a hacer coincidir este lado con la diagonal que tenemos marcada. Lo hacemos también con este otro lado de aquí y lo haremos igual en las 4 esquinas. Ya tenemos todas las dobleces y ahora vamos a montarlo. Tenemos que pegar esta solapita, este triángulo que hemos formado aquí, encima de este otro. Yo lo voy a pegar con silicona caliente, pero con adhesivo líquido también podéis hacerlo, bien sea cola o silicona líquida. Tenemos que hacer coincidir estos dos cantos. Esta línea de aquí la vamos a hacer coincidir con esta de aquí. Así vamos a pegar las otras 3 que nos quedan.
Como estoy utilizando cartulina, la puntita de la estrella no se me marca bien. Bueno, pues hacemos así y le damos forma. Pues ya tenemos la mitad de la estrella hecha. Ahora con este otro trocito de cartulina vamos a hacer lo mismo. Y ya solo nos queda unirlas por la parte de atrás, entrecruzándolas. Y para sujetarlas, pues con pegotitos de silicona caliente. Vamos a poner poquita cantidad, no va a ser necesario poner demasiado porque no pesa. Colocamos la silicona y presionamos hasta que enfríe. Y ya tenemos nuestra estrella formada. No me digáis que no es rápido. Pues aquí os dejo cómo monto la de cartulina normal en color rojo y la metalizada en verde. Si os fijáis, en la cartulina normal apenas me cuesta hacerle las dobleces. Se trabaja muchísimo mejor con esta cartulina, pero los acabados de las otras, pues bueno, cambian un poquito la estrella. Y vamos a pasar con la cartulina metalizada. Esta quizás sea la cartulina que más cueste hacer la estrella, por las dobleces y porque a la hora de utilizar la silicona caliente hay que ir con mucho cuidado con esos hilitos de silicona que se nos van quedando porque marcan el metalizado de la cartulina. Pero ya veréis qué bonita queda. Pues aquí están las 3 estrellas terminadas. Como ya os he dicho, esta cartulina metalizada es la más difícil de trabajar. Bueno, difícil no, incómoda. Y lo que os comentaba de los hilos de silicona, veis aquí, se me ha pegado un hilito y no hay manera de quitarlo. Pero bueno, el acabado queda precioso. Esta estrella la hice con cuadrados de 25 centímetros. Esta otra con cuadrados de 22 centímetros y esta otra con cuadrados de 20 centímetros. Pero podéis hacerlas de las medidas que necesitéis. Por ejemplo, esta otra está hecha con unos cuadrados de 15 centímetros. También podéis hacerlas más chiquititas e incluso para decorar vuestro árbol de Navidad. Y para poderlas colgar, muy sencillo, aguja e hilo. Yo en estos momentos voy a utilizar hilo, pero yo las quiero colgar con hilo de pescar, del que es transparente. Lo que pasa es que en estos momentos no tengo y lo voy a hacer con esto, pero se hace exactamente igual. Cogemos una de las puntas y la atravesamos. Nudito en la parte de arriba, el largo del hilo el que vosotros queráis, depende de dónde la queráis colgar. Y ya está listo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo me voy a quedar un ratito más haciendo unas cuantas estrellas porque tengo que decorar unas oficinas. Espero que esta idea rapidita os haya gustado. Si es así, como siempre, regalarme dedito arriba, compartir este vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, porque es gratis.
muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.